Entonces, el problema que tenemos que estudiar en esta oportunidad, que en este caso son tres, dos, en este caso donde los vamos a explicar, y uno para que lo realicen ustedes. El primero de ellos dice de esta forma, que tenemos tres fuerzas, como dice acá, coplanares, dice que actúan sobre un cuerpo en el punto O, que sería ahí. Estas fuerzas son de 300 newton, 250 newton, 350 newton y tienen sus respectivos ángulos, como pueden apreciar ustedes. Entonces, para realizar esto, vamos a construir una tabla donde vamos a colocar las magnitudes antes mencionadas y después las direcciones medidas desde el 0, es decir, desde ahí hasta ahí. La otra sería hasta acá y la otra sería hasta acá. Bueno, aquí tenemos la tabla, entonces vamos a colocar primero los 300 newton. Luego vamos a colocar los 250 newton. Después vamos a colocar los 350 newton. Las direcciones son medidas desde aquí hasta acá, ese estaría bien, que sería de 40 grados. La siguiente se mide desde aquí hasta acá, por lo tanto serían los 180, que hay hasta acá, ¿no es cierto? Menos ese ángulo de ahí, que sería de 30 grados. Entonces, si decimos 180 menos 30 grados, eso nos da el resultado que vamos a colocar nosotros, que es de 150. Ahí. Y por último, la que nace desde aquí hasta acá, que serían, desde aquí hasta acá tenemos los 180 más los 20, serían 180 más 20 grados. Y eso nos daría 180 más 20, esos son 200 grados. Después, para encontrar la componente en el eje X, siempre que tengamos nosotros, por ejemplo, acá, en el eje X, que es el eje Y, el ángulo que forma ahí siempre va a ser por coseno. Entonces va a ser la magnitud por coseno del ángulo en cuestión. Siempre es así. Entonces sería los 300 por el coseno de 40. 300 por el coseno de 40. Y después se repite lo mismo con los 250 con el coseno de 150. Los 250 por el coseno de 150. Y después repetimos lo mismo con el 350 con el coseno de 200. 350 coseno de 200. Después, esto que está acá, es decir, todo eso, lo repetimos en este sector, pero con seno. Es decir, copiamos lo mismo, pero con seno. Si en X era con coseno, en Y será seno. Y ahora vamos a sumar todas las componentes en el eje X. Entonces vamos a decir que el Rx va a ser la suma de las componentes en el eje X, sería 300 coseno de 40 más 250 coseno de 150 más los 350 coseno de 200. Y ahí daría la componente en el eje X. Ingresamos esto a una calculadora y nos da menos 315.59. Esa sería nuestra solución, la componente en el eje X. Recuerda que están pidiendo la resultante. Entonces simplemente observo arriba y sería 300 seno de 40 más 250 seno de 150 más 350 seno de 200. Y ahí tendría la componente en Y. Ingresamos todo esto a una calculadora, es decir, todo eso a una calculadora, y nos da un resultado de 198.13.
y esto se mide. De esta forma tenemos la solución, es decir, las dos componentes. Ahora, con estas dos componentes, las graficamos. Ya, entonces, acá nosotros tenemos la fórmula, que sería esta de acá, es la fórmula. Tengo RI y RX. Entonces ahora reemplazamos solamente. Podemos decir que tangente a la menos 1 va a ser el RI, que vale esa cantidad, que serían 198,13 newton, y el Rx, que vale esa cantidad, que serían menos 315,59. En una calculadora nos daría lo siguiente, nos da menos 32,12, pero el ángulo que necesitamos nosotros es el ángulo que va desde aquí hasta acá. Por lo tanto, tenemos que decir que desde aquí hasta acá serían 180 menos ese ángulo. Acá nos da negativo porque está medido en sentido contrario. Esa es la explicación del signo. Entonces sería 180 grados menos los 32,12 grados. Por lo tanto, el ángulo es de 147,88 grados. De esta forma, acá tendríamos la primera solución, que sería esta, que sería el ángulo solicitado. Bueno, pasemos ahora a la siguiente pregunta, que sería la magnitud. Es decir, están pidiendo esto de acá. Bueno, la fórmula, que sería esta que están apreciando ustedes, esa es la fórmula para la magnitud, y simplemente reemplazamos. Entonces, sería la magnitud, va a ser la raíz cuadrada de lo que es el Rx, que sería esa cantidad, que es menos 315,59 al cuadrado, más el RI, que sería esta otra cantidad, es decir, los 198,13 al cuadrado, 372,63 newton. Y así tendríamos la magnitud. De esa forma hemos terminado con el primer problema. Recuerde que acá estaba el punto O. Problema número 2. Dice, 5 fuerzas coplanares, es decir, son fuerzas que están en un mismo plano, actúan en el punto O, es decir, en ese punto. Dice, determine la fuerza resultante, es decir, la fuerza resultante de todas estas fuerzas, de esa y de esa. Para poder encontrar la fuerza resultante, esta fuerza que está acá, esta, resulta que la tenemos que proyectar acá. Por lo tanto, este ángulo de ahí, la fuerza de acá, se proyecta acá abajo. Así que haría. Opuesto por el vértice, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí y ahí, si está ahí, ¿no es cierto? Entonces, esto queda de la siguiente forma. Entonces, si nos damos cuenta, esa fuerza, están aquí, ahí y ahí. Ahora, ¿qué pasa con esta fuerza que está acá? Esa fuerza que está ahí, estaba ahí y la vamos a proyectar acá. Como se explicó, queda proyectada acá y con el ángulo de 36 acá. Entonces, al dibujarla, va a quedar de la siguiente forma. Quedaría justo acá y ahí quedarían los 500 newton. El ángulo, como se dijo, da acá. Como lo pueden apreciar ustedes y se ve claramente acá en todo este sector. Ahora vamos a aplicar lo mismo que vimos recién, construir una tabla de la misma forma. Bueno, acá tenemos la tabla como podemos apreciar claramente, ¿no es cierto? Bueno, en esta tabla debemos nosotros trabajar con esto que está acá. Entonces tenemos los 300, los 500, los 200, los 400 y los 200. Copiámoslo acá en este sector y la escribimos. Sería la primera 300. La segunda es 500. La tercera, como se ve acá, es de 200. La cuarta sería la de 400.
Y por último me queda la de 200, que sería esa, 200. Ahora, cada una tiene un ángulo. La primera no tenemos ningún problema, el ángulo es de 0. La segunda tampoco tenemos ningún problema, el ángulo es de 36. Desde aquí hasta acá hay 36. La de 200, que sería esta de acá, es decir, debemos medir de aquí hasta acá, tendríamos desde aquí hasta acá 90 más los 20. Serían 90 más 20. Serían 110. Entonces acá es de 110 grados. El vector de 400, que es este, debo medir yo desde aquí hasta acá, que hay 270. 270. Y la de 200, tenemos que medir desde aquí hasta acá, que hay 270, más lo que tengo acá, que es 42. 270 más 42. Entonces sería 270 más 42 grados. Y esto nos daría 312. Entonces sería 312 grados. Ahora, recordemos que acá es la magnitud por el coseno del ángulo. Entonces la magnitud es 300 por el coseno de 0. Acá sería esta de acá. Entonces sería 500 por coseno de 36. Acá sería esta de acá. Entonces sería 200 por el coseno de 110 grados. Y acá sería entonces 400 por el coseno de 270. Y finalmente esta de acá, que sería 200 coseno de 312. 200 coseno de 312. Ahora, todo esto que está acá se copia acá, pero con coseno, no. En vez de coseno, seno. Entonces vamos a copiar lo mismo, pero en vez de coseno, colocamos seno. Sería 300 seno de 0, 500 seno de 36, 200 seno de 110, 400 seno de 270 y 200 seno de 312. 312 grados. Listo. Continuemos. Entonces, en el siguiente paso es el siguiente. Ya, entonces aquí sería, vamos nosotros a copiar todo esto a través de una suma. Entonces sería Rx va a ser 300 coseno de 0 más 500 coseno de 36 más 200 coseno de 110 más 400 coseno de 270 y más 200 coseno de 312. Entonces, al realizar la suma de todo esto, nos daría lo siguiente. Y nos daría menos 47.02. Entonces, como pueden ver, esa es la componente X. Ahora, hacemos lo mismo para la componente en Y, que como vimos es lo mismo, pero con seno. 300 seno de 0 más 500 seno de 36 más 200 seno de 110 más 400 seno de 270 y más 200 seno de 312. Bueno, algo que no he explicado anteriormente es que si se dan cuenta, siempre acá hay un más. ¿Y cómo da negativo? Resulta que al trabajar con el ángulo descrito de esta forma, aparece el signo negativo. Si nosotros trabajamos con esto, que sería 200 seno de 312 en el eje Y, ¿qué pasa en la figura? Sería esta. En el eje Y es negativo. Entonces, el 200 seno de 312 tiene un signo negativo. ¿Ya? Pero eso lo arroja la calculadora.
Y en la calculadora hemos obtenido menos 66.80 newton. De esta forma, encerramos el resultado. Bueno, ahora vamos a graficar esto. Entonces acá tenemos la reacción en I, que es de menos 66.80 newton. Tenemos la reacción en X, que es de menos 47.02 newton. Entonces aquí tenemos la componente rectangular. Y esta sería la magnitud. Ahí tendríamos el ángulo alfa. Entonces comencemos con el ángulo alfa, ¿cuánto vale? Entonces va a ser RI sobre RX. Ya, entonces la componente en I, esa. ¿Dónde está esa componente? Esa componente está acá. Ahí. Y es menos 66.80 newton. La otra componente, que es la de X, está aquí, que es menos 47.02 newton. Una calculadora nos da 54,86 grados. Entonces el ángulo sería el siguiente. Desde aquí hasta acá tengo 180 grados más el ángulo de acá. Ese ángulo de acá, que es alfa, me daría lo siguiente, que sería 180 grados más los 54.86 grados, lo cual nos da 234.86 grados. Ahí sería. Y la magnitud, bueno, esta sería la ecuación a trabajar y tiene una componente en X, que sería la que está acá, y una componente en Y, que sería la que está acá. Estamos calculando esa cosa de ahí, ¿no es cierto? Entonces, sería la magnitud. Entonces, acá sería al cuadrado. ¿Qué cosa? Rx. ¿Y Rx cuánto vale? Rx vale toda esa cantidad, que como ven ustedes es menos 47.02. Más el RI al cuadrado. ¿Y quién es el RI? El RI es este, es decir, vale esto de acá. ¿Y cuánto es? Ese valor, que es menos 66.8. Sería 81.69 newton. Entonces ahí tendríamos la magnitud, que estamos calculando el largo de este vector de acá. Listo, estaríamos. Pasemos al problema que vamos a dejar planteado. Bueno, acá tenemos el siguiente problema. Se dan 4 fuerzas que estarían localizadas en un punto O, que no lo he colocado, y se pide determinar la fuerza resultante de estos 4 vectores, que serían S, S, S y S. Se generaría un vector que sería la fuerza resultante. Bueno, ¿cuál es la magnitud de ese vector? Sería esa. Y esta de arriba es la dirección. Entonces ese vector estaría localizado ahí, algo así. Bueno, la idea es que pausen el video para que intenten llegar a estas dos soluciones ustedes. Si no lo llegan, después ven el video cuál es la retroalimentación, que es la que vamos a ver ahora. Bueno, en la retroalimentación, el vector que estaba localizado en este sector de acá se desplazó hacia acá, como pueden ver ustedes, que es el vector de 600. Acá tenía los 30 grados, por lo tanto, opuesto por el vértice, sería acá, ¿no? Bueno, ese es el único arreglo que se hace. Como pueden darse cuenta, comenzamos con los 400, después con los 300, después con los 350 y finalmente con los 600. El de 400 está justo en el eje de acá, por lo tanto está a 0 grados. El de 300 está desde acá hasta acá a los 40 grados,
por lo tanto sería 40 grados. Y el de los 350, que es ese, que sería ese, estaría a 270 grados, que sería ahí. Finalmente el de 600 estaría acá a 330 grados. ¿Cómo se saca eso? Hay dos formas. Una es decir 270 más 60, eso me da 330. Otra forma es decir que desde aquí hasta acá tengo los 360 y le quito los 30 y da también 330. ¿Correcto? Bueno, después acá se dice que es 400 por coseno de 0, que sería eso. Después 300 por coseno de 40, que es eso. Después 350 por coseno 270, que sería eso. Bueno, finalmente tendríamos los 600 por el coseno de 330, que sería eso. Después esto mismo se copia acá, pero lo que cambia es que en vez de coseno es seno, como pueden darse cuenta ustedes. Se suman todas estas, que estarían aquí, ¿no es cierto? Las 4, daría eso. Y para sacar en i, se suman todas estas de acá, esa más esa más esa más esa, y daría eso. Una vez que tengamos las componentes, ¿qué es lo que hacemos acá? Acá nosotros sacamos, dibujamos la componente en x acá, como pueden darse cuenta, y acá la componente en y. El vector resultante sería el que está localizado ahí. Ahí estaría el ángulo alfa y la magnitud de dicho vector. Entonces, con la fórmula de tangente a la menos 1, acá se anotaría el y acá se anota el x. El valor de y, que es ese, se anota arriba y el valor de x, que es ese, se anota abajo. En la calculadora nos da el resultado, que sería el valor de aquí, pero como queremos medirla desde aquí hasta acá, todo eso es 360 menos 21.69 grados y nos da este valor de acá. Para sacar la magnitud, es decir, el largo de todo ese vector, se aplica esta fórmula que está acá. Entonces en ella el valor de x se eleva a 2, que sería esto de acá, dentro de la raíz, y el valor de y se eleva a 2 también dentro de la raíz. Esto es por Pitágoras. Ingresando todo esto que está acá en una calculadora, nos da este valor de acá. Y así tenemos las dos soluciones. Así de sencillo. Bueno, eso sería.